esfera motora y que hay diferentes tipos de síntomas que son los positivos, los negativos y también que afecta a la parte motora, ¿verdad? Entonces, también hemos visto que es una de las enfermedades más costosas, más graves y que requiere tratamiento prácticamente el resto de la vida. Y que hemos hablado también de que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, como con los trastornos de personalidad, por ejemplo, pero que de hecho hay personas que tienen personalidad premórbida y que ya tienen estos síntomas antes de que la enfermedad eclosione como tal. Son personas calladas, aisladas, que a veces se confunde o da a pensar que tiene un trastorno de personalidad esquizoide, que se caracterizan por eso, ¿no es cierto?, que no les gusta relacionarse con los demás y finalmente van evolucionando a tener una personalidad esquizotípica, donde ya esas personas, con su conducta, su característica principal, es la conducta. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es una doble personalidad y que no es una personalidad múltiple tampoco. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico no actúa de una manera en una situación y en otra situación para ganar algún beneficio. Tampoco es una psicosis que es provocada por drogas, ¿no es cierto?, fármacos o por algún accidente. Tampoco es el autismo. El autismo como tal es una enfermedad, es otra enfermedad. De la esquizofrenia es un síntoma negativo, pero también es un trastorno mental que tiene sus propias características. Entonces, los autores antes confundían autismo infantil, decían que era esquizofrenia infantil por todas las características de los autistas, pero sabemos que no es así. Entonces, el autismo es otra patología aparte, pero que no deja de ser un síntoma negativo de la esquizofrenia. Tampoco es el trastorno antisocial de la personalidad, que no sé si me preguntaron en este grupo cuál es la diferencia de los psicópatas, ¿no es cierto? Los psicópatas lamentablemente actúan buscando un beneficio propio y no les importa pisotear los derechos de los demás. Y tampoco es una psicosis histérica culturalmente inducida. Entonces, los falsos mitos nos dicen que el esquizofrénico es violento, el esquizofrénico de hecho es todas las características de violencia que puede tener en su vida el esquizofrénico eh, se deben a que están actuando bajo efectos de sus alucinaciones y de sus delirios, ¿no? Entonces, los hechos más violentos que se han dado de agresión, robos, hurto, violaciones, etcétera, no han sido causados del esquizofrénico como tal, sino más bien quien se hace daño, el esquizofrénico se hace daño así. ¿Los padres son causantes de la enfermedad? Falso, ¿no es cierto? Porque los padres, ningún padre puede tener la culpa. Obviamente que hay sentimientos de culpa entre ellos, de culpa, de desesperación. Ellos a veces es la causa de que se rompan las familias, que se destruyan las familias, porque se van echando culpas debido a las características de los padres, de las características hereditarias, de que en la familia pueden haber habido personas o familiares de primer rango que hayan tenido esta patología o porque sean consumidores de alcohol o drogas o porque hayan realizado algún ejercicio fuerte, algún ejercicio grave. Entonces es un mito. La esquizofrenia tiene cura, también es falso. La esquizofrenia no tiene cura. Se controla. El paciente esquizofrénico, lamentablemente, una vez que ya ha presentado su trastorno, toda su vida tiene que estar bajo los cuidados necesarios con el tratamiento adecuado. La psicoterapia no es útil en la esquizofrenia. En las primeras etapas no es útil, pero cuando el paciente se ha estabilizado o por lo menos ha logrado reintegrarse a la sociedad o a su vida familiar, en esas situaciones
se tiene y se debe hacer psicoterapia. Entonces, ese también es un mito, ¿no? Y antes de hablar de lo que en estas diapositivas están hablando más de lo que es el tratamiento que se da al paciente esquizofrénico, ¿no? Entonces, antes de hablar de ello, vamos a hablar de los tipos de esquizofrenia. ¿Cuántos son los tipos de esquizofrenia? En la película ustedes han podido ver a John Nash, eh, ha dicho el diagnóstico, ¿no es cierto? El psiquiatra en algún momento de la vida, de la película, dice tiene esquizofrenia paranoide. El paciente sí tiene esquizofrenia paranoide. ¿Por qué? Además, porque están presentes con mayor intensidad los delirios. Y él ya tenía una personalidad premórbida, callado, aislado, solitario, dos regiones de cerebro, una de corazón que no le permitían interactuar con los demás, ¿verdad? Entonces con el resto de sus compañeros siempre fue muy aplicado, hizo todas sus actividades de una manera muy obsesiva, incluso si me permiten, porque una vez que empezaba a hacer una cosa tenía que hacerla de la mejor manera, ¿no es cierto? Hasta para elaborar su delirio, para estructurar su delirio persecutorio y de grandeza, porque él era una persona que descifraba códigos, que lo contrató la CIA, etcétera. Entonces, no sé si era la CIA, pero bueno, que lo contrataron y que él tenía que descifrar códigos. Entonces ahí estructuró el delirio megalómano, ¿no es cierto? Entonces, él era importante, él era una persona muy importante para su país y por eso lo contrataron para que descifrara códigos y después, a partir de eso, se fue elaborando todo un delirio que estaba muy bien estructurado, que para él tenía bases sólidas, que tenía características de realidad. Entonces, y a partir de eso se fue estructurando el delirio de daño, de persecución, de perjuicio, ¿no es cierto? Que la gente quería hacerle daño, tenía envidia, etcétera. Entonces, esas son las características de la esquizofrenia paranoide, que los demás quieren hacerte daño. Por eso, en varias escenas de la película hemos podido ver que mm, tiene esas características o tiene esas actitudes de estar desconfiando de los demás, ¿no es cierto? Siempre miraba a un lado y al otro lado, se percataba de quién era, porque esa es la característica de estas personas, que desconfían de todos, la desconfianza, la susceptibilidad, la suspicacia. Entonces, esta persona tenía ese trastorno y la esquizofrenia paranoide dentro de todas las esquizofrenias es la más frecuente, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente que predominan en ellas las ideas de daño y perjuicio, las ideas delirantes, también con otra temática, aunque están organizadas alrededor de un tema. En este caso, este delirio estructurado de Jonas tenía una base, ¿no es cierto? Porque él empezó a trabajar en el Pentágono. Entonces, ¿qué sucede después con estos pacientes? Pueden tener ansiedad, pueden tener y continuar con su forma de ser retraídos, tienen esa tendencia a discutir. El inicio es más tardío que los otros tipos de esquizofrenia y sus características se mantienen en el tiempo. ¿Sí? Entonces, además, los pacientes esquizofrénicos aprenden a vivir con sus alucinaciones y sus delirios, ¿no? Entonces se caracteriza la esquizofrenia paranoide por la presencia de ideas delirantes, quiere decir que estén afectadas las otras funciones mentales. Hay alucinaciones, en base a ello, hay alteraciones en la conducta motora también. El tipo de esquizofrenia, y que es el más grave para doctores y en mi experiencia también, esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Ya su nombre está diciendo, ¿no es cierto? Las características principales de este tipo de esquizofrenia, ¿cuáles son? El lenguaje desorganizado, su comportamiento desorganizado y esa alteración marcada en todo lo que son las emociones y los afectos. Entonces, estas personas se caracterizan además porque hay síntomas negativos predominantes.
dominantes. Entonces tienen un aplanamiento afectivo, no tienen esa capacidad de sentir afectos, de sentir emociones por las cosas que les suceden. También está permanentemente con ellos la anedonia. Entonces parece, cuando nos encontramos con estos pacientes, parecen fríos, insensibles, indolentes, ¿no es cierto? Y parecería que no existe una, algo coherente que les hace actuar, como en la paranoide, por ejemplo. Ellos actúan en base a su delirio estructurado, ¿no es cierto? Actúan de forma coherente, no se engañan. Les había dicho en algún momento, muchos pacientes nos han engañado con eso. En cambio, la esquizofrenia desorganizada o hebepránica, la conducta de estos pacientes es desorganizada y y si se suman los síntomas negativos, entonces con mayor razón, porque los síntomas negativos entonces son el aplanamiento afectivo, que hacen ver a una persona que parecería carecer de afecto, a una persona apática, abúlica, alexitímica, nada le llama la atención, autista, que vive encerrada en su propio mundo. Se dice que esta es de las esquizofrenias más porque se presenta a finales de la niñez y a principios de la adolescencia. Algunos autores indican que es en la adolescencia, aunque es muy difícil darse cuenta de que un adolescente pueda estar presentando esto, estos, porque sabemos que los adolescentes de por sí tienen un comportamiento, si no desorganizado, pero sí un comportamiento especial, si me permiten el término, ¿no es cierto? Entonces, la esquizofrenia bifrénica es de las esquizofrenias más graves que se van a presentar a más temprana edad y por lo tanto el pronóstico también es más grave. La esquizofrenia catatónica, que es otro tipo de esquizofrenia, que también en algunos casos ha dado a pensar a algunos autores que esos síntomas catatónicos de seria, de catalepsia, eran síntomas de la esquizofrenia en general, pero se ha ido dando en el tiempo que se ha visto una marcada alteración en toda la actividad psicomotora que tienen estos pacientes y puede incluir una actividad motora excesiva, puede incluir una disminución total de la movilidad, llegando a presentar inmovilidad durante largas horas, largos periodos de tiempo, negativismo extremo, mutismo, peculiaridades de movimiento voluntario. Entonces, en estas personas su actividad motora parece carecer de propósito y no está influida por situaciones externas, no está influida por los medicamentos, que sabemos que uno de los mayores problemas que tenemos los psiquiatras cuando hacemos tratamiento para los trastornos mentales, lamentablemente son los efectos colaterales y entre ellos está la acaticia, ¿no es cierto? Ese movimiento constante de los pacientes en el que parecen mover o se mueven de un lugar a otro y sin fin lógico. Entonces, en estos pacientes, esas alteraciones en la actividad motora, que puede ser una postura rígida, ¿no es cierto? Que incluso puede ser seria, como si fueran de cera. Entonces hasta nosotros podemos tener la posibilidad de levantarlos y moverlos en bloque. Entonces también pueden adoptar posturas raras, inapropiadas, como el signo de la almohada, por ejemplo, que ya habíamos hablado también en trastornos de la psicomotricidad. El signo de la almohada es cuando el paciente se recuesta en un lugar, puede ser en el piso, en el suelo, y, y su cabeza está en el aire, ¿no? Y puede poner incluso su brazo debajo del cuerpo, como si estaría muy tranquilamente descansando. Entonces, estos pacientes pueden permanecer en esa situación y por eso se denomina el signo del alma. Hay otros pacientes que son rígidos. Nosotros tuvimos un paciente en el psicopedagógico que realmente al principio no podíamos hacer, yo estaba en la residencia todavía también. Son los casos que me acuerdo mucho más y por eso les comento. Tengan en cuenta que todos los ejemplos son
ilustrativos, ¿no es cierto? Nunca demostrativos, pero estos pacientes visto cómo nos han ido ilustrando a lo largo de nuestra formación. Es un estudiante de colegio, muy buen alumno, exigente con él mismo, que su único defecto, según decía su mamá era una señora de pollera que vendía papa, me acuerdo muy bien, porque después cuando ya estaba estable, él me traía papa de regalo, ¿no? Su mamá vendía papa y la señora lo único que decía era que la única cosa rara que había visto en su hijo era que él se quedaba estudiando hasta muy tarde, se exigía mucho con las notas, cada vez que le iba mal en algo, renegaba, lanzaba sus libros, sus cuadernos, etcétera, ¿no? Hasta que de pronto un día ya no quiso ir al colegio y se puso en una postura rígida, se paró con las piernas separadas y no se movió. Y su papá lo pegó, su mamá le empujó, sus hermanos le pidieron, sus hermanitas le pidieron que fuera a la escuela, al colegio. No logró nadie moverlo de esa situación. Pasaron horas, horas y horas. Al día siguiente, pues ese día se cansaron. Pensaron que en la noche se iba a dormir y se iba a ir a su cama. No, amaneció así. Al día siguiente lo mismo, su papá le echó con agua, o sea, ¿no? En las que pues lo maltrataron porque pensaban que había alguna situación que no le estaba, que le estaba queriendo, que estaba haciendo que él tomara esa decisión para ellos, si había fumado drogas, si había consumido algo, sin embargo no. Entonces lo llevaron primero a quien creen, al curandero, ¿no es cierto? Entonces el curandero hizo todo el trabajo que compraba que como los que con esto y aquello, y el paciente se mantenía. Entonces, esa fue una situación en la que tuvieron que movilizar, por supuesto, al segundo día ya que ponerlo a su cama, pero en esa postura se mantenía, ¿no? Entonces, no alguien les dijo si nadie nada ha hecho el curandero, pues entonces lo llevamos a ¿no? Que es el lugar donde aquí en estos casos y sus papás obviamente se resistían porque decían, no, está loco. Y bueno, se tuvo que internar porque esa era su conducta permanente, una conducta catatónica que él, con los medicamentos empezó como un poco, digamos, a ver eh, una cierta mejoría, pero que tardó mucho, ¿no? Él también se ponía en el medio del patio, se paraba y no le importaba si hacía calor, si hacía frío, si hacía lluvia. Lo único que sabíamos a veces es que él estaba consciente de la situación porque no sabíamos en realidad hasta qué punto era su nivel de conciencia, ¿no? Estaba con la mirada fija, perdida. Entonces sabíamos que cuando le hablábamos en algún momento, se le caía una lágrima. Entonces eso nos daba esa sensación de que él ah, estaba recibiendo todo lo que nosotros en ese momento estábamos haciendo, ¿no? Y estaba tomando conciencia. Entonces ese fue un caso muy, que se me ha quedado muy clavado porque realmente era un chico que después, cuando salió del psiquiátrico, estuvo mucho, casi, del psicopedagógico, perdón, estuvo mucho tiempo, casi 2 años, con tratamiento, logró terminar el colegio, entró a ingeniería y ahí está, ¿no? Entonces él va a la consulta y me dice, a veces siento que he recaído, entonces creo que necesito aumentar la dosis para que se den cuenta del nivel de conciencia que tengo. Eh, Me he sentido mal, otra vez me han dado ganas de quedarme así quieto, entonces creo que mis medicamentos tengo que aumentarlos y no había venido antes porque no tengo plata, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es una de las limitaciones más grandes que tenemos con estos nuestros pacientes que tienen trastornos mentales y que necesitan tomar la medicación el resto de la. Este sería el tercer tipo de esquizofrenia, ¿no es cierto? Que gracias a gracias a Dios, digo, hemos tenido la capacidad, hemos tenido, hemos podido ver en la experiencia, hemos podido tener la biotécnica que ustedes la van a ver, seguro que sí, por prácticas.
¿no? Y son los tipos más frecuentes. Después está la esquizofrenia residual, cuando ya ha habido al menos un episodio de esquizofrenia, pero el cuadro clínico es un cuadro clínico como tal, ¿no es cierto? Puede haber ideas delirantes que son pasajeras, un comportamiento desorganizado. La esquizofrenia residual sobresalen los síntomas negativos, porque hay aislamiento, hay ese aplanamiento afectivo, hay una pobreza del lenguaje y esa falta de interés, apatía. Entonces, como su nombre dice, son residuos de lo que ha sido un episodio o un cuadro de esquizofrenia. La esquizofrenia indiferenciada presenta síntomas de todo lo que hemos visto anteriormente, pero no hay uno que lo haga diferenciar, ¿no es cierto? Y que nos haga catalogar dentro de los tipos que más conocemos. Entonces, por eso los autores le han dado el nombre de esquizofrenia indiferenciada. También hablan de la esquizofrenia simple. Los síntomas positivos y negativos son mínimos y hay otras alteraciones también de los síntomas negativos que son tan graves, ¿no es cierto? Esta esquizofrenia simple ha estado mucho en controversia porque se lo trataba en principio como un trastorno psicótico breve o como un trastorno esquizofreniforme que no va más allá, que no dura más allá de un mes, o como un trastorno esquizoafectivo, donde les había hablado en la depresión con síntomas psicóticos. Ese es el trastorno esquizoafectivo, ¿no? Entonces no se le podía encasillar en ninguno de los trastornos. Los autores indicaron que tendría que ser una esquizofrenia por un deterioro de las funciones mentales, inhibición psicomotriz, falta de actividad, a veces hay embotamiento afectivo, son personas pasivas, no tienen iniciativa, es muy escaso, empeoramiento a lo largo de la vida y a lo largo de su actividad laboral y académica, pero que no le va a hacer a este paciente que ese deterioro deje, ese deterioro laboral, social, familiar, deje sus actividades. ¿No es cierto? Esos serían los tipos de esquizofrenia y finalmente nos faltaría ¿qué más? Los estadios de la esquizofrenia, creo que nos faltan 10 minutos y ahora ya no nos vamos a volver a conectar, por favor, ¿ya? Entonces, los tipos de esquizofrenia, hablamos del periodo prepsicótico o premórbido, ¿no es cierto?, de la etapa premórbida, donde ya podemos ver a estos pacientes que tienen esas características, como John Nash, ¿no es cierto? Esta película, y si ustedes ven La Isla Siniestra, con Leonardo DiCaprio, entonces vamos a poder discutir en clases. Entonces va a ser mucho más fácil, ¿ya? Entonces, en la personalidad primórbida de Jonas les decía, ¿no es cierto? Aislado, callado, sin amigos. Entonces, ese es un periodo donde aparecen, o ya uno sabe, bueno, cuando ya aparece la enfermedad, entonces la familia dice siempre era así, de niño era callado, no le gustaba tener amigos, se quedaba en la casa estudiando, era muy estudioso, los paranoides no les gustaba hacer las cosas, las hacía muy bien. Después ya la etapa o el periodo donde aparecen los síntomas, ¿no? La etapa sintomática, donde aparecen todos los síntomas como tal y donde realmente hay que tener hay que poner todo de nuestra parte para no confundirnos, porque de un diagnóstico mal hecho va a depender lamentablemente la vida de nuestros pacientes, la vida posterior, y ya le estaríamos dando incluso una estigmatización, ¿no es cierto? Por eso les decía, no se puede hacer el diagnóstico en las primeras consultas, tenemos que obtener más datos, ¿no? Muchas veces el paciente no nos va a dar mayores datos. El paciente
a veces está tan callado, dependiendo del tipo de esquizofrenia, o tan desconfiado, ¿no es cierto?, que no podemos hacer un interrogatorio, tenemos que recurrir a todo el entorno cercano, familiar, laboral, social del paciente. Entonces, la etapa sintomática como tal, después la etapa o el periodo estacionario, donde ya el paciente se ha estabilizado y tiene que estar con la medicación. Con la medicación que vamos a tener que nosotros encontrar la dosis adecuada, el fármaco adecuado, indicándole si estamos en una institución pública, tenemos que hablar muy bien con el personal que va a tratar a ese paciente, ¿no es cierto? Porque de eso también, de los primeros días de tratamiento, va a depender el éxito. Vamos a tener que ver si estamos yendo bien con la medicación o vamos a tener que cambiar, aumentar las dosis, porque no nos olvidemos que tenemos que empezar con dosis bajas hasta lograr la dosis terapéutica adecuada para cada paciente, ¿no es cierto? Entonces, la etapa estacional y finalmente la etapa donde el paciente de convalescencia, donde el paciente, mejor dicho, una etapa donde el paciente va a tomar la medicación el resto de su vida y tiene que estar en constante control. Sí, entonces esas serían las etapas de esquizofrenia. El tratamiento, ustedes van a ver estas diapositivas que son modelos en los que se ha basado eh, diferentes países, modelos en los que se ha querido lograr la integración familiar, laboral de estos pacientes, que como les había dicho en un momento, son personas a las que la mayoría de la sociedad los aísla, ¿verdad? Les tiene miedo, les teme, entonces, o causa extrañeza. Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta que hay diferentes países que se han encargado, han querido hacer que el tratamiento sea lo más integrador posible, que primero el paciente haga el tratamiento en una institución o que finalmente, si no es necesario, el paciente pueda hacer el tratamiento en su casa. Pero en los primeros estadios, sobre todo cuando el paciente está con sus síntomas positivos, creo que es menester internarlos, ¿no? Porque la familia toda se altera. Entonces, de lo que se trata es de lograr un tratamiento integrador, integral y humanístico para estos pacientes. El tratamiento general de la esquizofrenia está basado en los pilares que habíamos hablado también para la depresión. Entonces, el primer pilar, que sería el tratamiento en base a psicofármacos, ¿no es cierto?, por la acción química de los fármacos, que además, si tomamos en cuenta cuáles son los factores o las causas que tiene la esquizofrenia, factor genético, factores psicosociales, familiares, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Los fármacos que van a ir disminuyendo, van a incidir sobre los síntomas que presenta el paciente. La psicoterapia, que es el tratamiento que va a realizar el paciente una vez estabilizado para poder lograr calmar sobre todo esa ansiedad a través de ejercicios de relajación o para que el psicólogo le pueda realizar los tests que realmente confirmen, ¿no es cierto?, que él está con ese trastorno y posteriormente hacer un tratamiento, un seguimiento para cambiar esas sus ideas erróneas. Por eso es la terapia cognitiva, ¿cierto?, conductual, porque el paciente tiene que cambiar esas sus ideas equivocadas y tiene que cambiar esa su conducta y esos sus comportamientos equivocados. Y la terapia integradora y social, en la que tiene que haber un equipo donde la trabajadora social vea cómo se está comportando el paciente en su hogar. Como de este paciente que yo les comentaba, por ejemplo, cuando ya se le dio de alta, la trabajadora social iba pues por lo menos 2 veces a la semana para ver cómo estaba el paciente, para ver no solo cómo estaba él, sino cómo estaba la familia en general, cómo lo habían recibido, si habían logrado adaptarse, si todavía le tenían miedo, si les daba temor que nuevamente empezaran los síntomas, ya que estaba ahí, que en algún momento se torna agresivo, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, no solo para hacer el seguimiento al paciente, sino también a la familia, que es muy importante. Entonces, el tratamiento de la esquizofrenia también está basado en ello. Entonces, todas estas aquí diapositivas posteriores van a ver cómo nos van a mostrar cuán desastrosa es la vida de estos pacientes, ¿no es cierto? Y cuán desastrosa también han sido las terapias que se han dado en un principio, porque no solamente han sido fármacos, han sido terapias realmente muy crueles. Por eso ha habido, en algún momento ha surgido la antipsiquiatría, ¿no es cierto?, que decía que a los pacientes se los deje, si me permiten el término, en paz, que no los molesten porque les hacían tratamientos realmente cruentos, los encerraban en celdas, los sumergían en ataúdes, los sumergían, los cerraban y los sumergían en agua hasta el momento en que el paciente ya no podía respirar más y lo sacaban para ver si con esa terapia podían curarse, ¿no es cierto? También se empleaba la terapia de la insulina, le provocaban coma insulínico para que el paciente se calmara o ya no tuviera esos síntomas. Entonces, realmente se cuestionó mucho eso hasta que surgió Pinel, Philip Pinel, que ustedes han debido leer en las diapositivas de la historia de la psiquiatría, que fue el que liberó a los pacientes en una forma literal, porque realmente a veces eran tratados como monstruos, como personas a las que nadie les tenía ningún respeto. Y él fue el que liberó a los pacientes de esa forma de tratamiento tan cruel y tan brutal, ¿no? Entonces, vamos a ver posteriormente lo que son los fármacos en la esquizofrenia, que es muy importante para que ustedes sepan, cuando estén sobre todo internado y les lleguen pacientes, puedan hacer el tratamiento, la intervención en crisis sobre, sobre todo. Ya, entonces, ¿qué más? Ya prácticamente no nos queda nada. Quiero agradecerles que hayan aceptado pasar esta clase este día y también quiero felicitarles porque ustedes también son maestros de la vida. Les voy a hacer un regalo virtual que se llama el botiquín de la vida, que se los voy a pasar en dibujito. Y sí, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos, yo les voy a hacer la entrega personalmente. Ya, entonces creo que ahí vamos a quedar. Ya no nos queda más tiempo, entonces